Muy buenos días a todas y todas las personas que ya están conectadas a nuestro webinar de campaña de invierno. Tal como conocerán, el tema de hoy es acerca de el uso racional de antimicrobianos en el contexto de la campaña de invierno. Y para ello hemos invitado a la doctora Tania Herrera, quien es la jefa de la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública y además es la coordinadora del Plan Nacional contra la resistencia a los antimicrobianos. Hola, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias primero que nada por la invitación, por tener la oportunidad de comentarles lo que estamos haciendo en el Plan Nacional contra la resistencia a los antimicrobianos, especialmente importante cuando estamos hablando de infecciones respiratorias en invierno. Así que lo que yo les voy a contar en esta presentación es dónde se enmarca el tema del plan y de la resistencia a los antimicrobianos, por qué es importante y tenemos que considerarlo. Y les voy a mostrar sobre todo dónde pueden ustedes buscar información más específica sobre el tema del tratamiento antimicrobiano, eh, que no vamos a tocar en tanto detalle, pero que les voy a dar los links para que ustedes puedan acceder. Lo importante y el objetivo de esta presentación es que ustedes conozcan que esto existe, que hay un plan nacional, qué es lo que se está trabajando, sobre todo en la parte de salud humana, y con quién, a quién dirigirse si tienen alguna duda o en qué documentos pueden encontrar la información que está saliendo desde el ministerio. Y bueno, en primer lugar, si ustedes se ponen a googlear, y ahí sí, ya, tú me la vas pasando, Pati. Bien, si ustedes, como les decía, googlean el tema de la resistencia a los antimicrobianos, se van a dar cuenta que hay importante información de todo tipo en relación a la amenaza a la salud pública que significa esto. Yo aquí traje algunas. La resistencia a los antimicrobianos es una de las mayores amenazas, ese es como el gran titular que siempre hemos tenido ya desde hace varios años. Estas son noticias recientes. Acá tenemos las superbacterias, ¿cierto? Que se estima que van a provocar la muerte. Ahora dice que no se escucha. La Valentina dice que no se Se escucha. escucha sin problema. Ah, ella no escucha. Mm. Ya. Que van a provocar la muerte de millones de personas al año 2050. Yo les voy a contar un poco la historia de por qué esto es tan importante. Pásame la siguiente porque viene otra laminita. Aquí está el director de la OMS también en un encuentro que se hizo en países arábicos, donde también él está hablando de que esta crisis no es una crisis futura, sino que está pasando ahora. ¿Ya? Siguiente. Bueno, esto comienza, podemos decir que el tema de la resistencia a los antimicrobianos es algo que se viene conversando desde que se descubrió la penicilina. Ya Fleming, cuando descubre la penicilina, cuando le entregaron el premio Nobel a él en su discurso, si ustedes lo pueden buscar, ya hablaba de que si esto se sale de control y las personas tienen acceso a estas tecnologías libremente, se va a provocar una crisis en cuanto a la resistencia a los antimicrobianos, porque nosotros sabemos que las bacterias, voy a hablar de bacterias, pero le llamamos antimicrobianos porque estamos hablando de antibacterianos, antivirales, antifúngicos y antiparasitarios, o sea, cualquier tecnología que sea en contra de un agente infeccioso. Pero sobre todo el tema primordial de la resistencia son las bacterias. Y sabemos que las bacterias se adaptan, que cuando tienen una barrera a su crecimiento, como puede ser un antibiótico, ellas se van a adaptar y van a mutar y van a poder resistir a la acción de este antibiótico. Entonces, mientras más nosotros expongamos a las bacterias a agentes antimicrobianos, estas van a mutar y van a hacerse resistentes. Entonces, por tanto, es un fenómeno natural que, sin embargo, debido al acceso y al uso y al mal uso que nosotros hemos hecho como seres humanos de estas tecnologías, es que se ha producido un problema de salud pública. Entonces, me voy a remontar a la historia de unos años atrás para no seguir toda la historia del tema de la bacteriología, pero al año 2014 aproximadamente sale un primer estudio en el que se hace una estimación de cuáles van a ser las causas de muerte del ser humano en los años, al año 2050, y ahí se establece que en esa actualidad, en el año 2014, estaban muriendo 700.000 personas al año por resistencia a los antimicrobianos o por bacterias resistentes, y se estimaba que al año 2050 iban a ser 10 millones de personas al año.
Eso significa que la resistencia a los antimicrobianos va a ser la principal causa de muerte para ese año en el mundo, superando incluso al cáncer, que es la que también viene de alguna manera al alza en el mundo y se espera que sea la que nos mate a nosotros. Entonces nosotros mismos o nos vamos a morir de cáncer o nos vamos a morir de alguna bacteria resistente. Y eso se compara con todo lo que se estaba haciendo en términos de intervenciones sanitarias y se ve que en realidad no hay tanta intervención y no estamos haciendo nada muy concreto por evitarlo. Al revés, estamos usando y mal usando los antibióticos, no solo en los ámbitos humanos, sino también en ámbitos medioambientales, en ámbitos animales. Siguiente. Siguiente, Pati. Un poco pesada la... Ya. Bueno, entonces en ese tiempo Naciones Unidas ya identifica a la resistencia a los antimicrobianos como una de las mayores amenazas a la salud pública, tanto actual como futura. Como decía el director de la OMS, no es que sea algo que se viene solo al 2050, sino que en la actualidad ya es un problema de salud pública muy relevante. De hecho, el año pasado tuvimos en la Asamblea General de Naciones Unidas, el tema de salud fue resistencia a los antimicrobianos. En el año 2021 se han hecho otros estudios de estimación de mortalidad. El último que se los dejo ahí por si lo pueden ver es del 2021, donde se estiman que ya existen más de 4 millones de muertes asociadas a la resistencia y de ellas 1,4 millones están directamente atribuibles a bacterias resistentes o agentes resistentes. Los agentes en este momento más importantes asociados a la mortalidad por la resistencia en el mundo son el Staphylococcus aureus meticilino resistente y los gram negativos resistentes a carbapenemasas. Esas son como las grandes superamenazas que están en todos lados. Y además se estima que las regiones más afectadas para el año 2050 van a ser el sur de Asia y Latinoamérica y el Caribe. Entonces estamos directamente implicados acá en esta región en poder combatir de buena manera este problema. Siguiente. Este gráfico es del estudio del año 2019 que estimaba la mortalidad asociada o atribuible a resistencia y está separado por regiones. Acá tenemos Latinoamérica en rojo, donde estamos nosotros, y lo que ustedes ven en el gráfico es en la barra total, son las muertes asociadas y directamente atribuibles, o sea que es la bacteria la que mata a la persona, están un poquito más oscuras, ¿ya? Entonces nosotros en esta época, los que tenían mayor carga de este problema eran la parte de África, Europa en segundo lugar, el sudeste de Asia acá, Europa oriental, y nosotros estamos más o menos acá. Y lo que yo les contaba recién es que los nuevos estudios estiman que este aumento para nosotros va a ser importante. Entonces, todas las regiones están haciendo alguna intervención para poder disminuir la problemática de la resistencia, algunas con mayor o menor éxito, quienes tienen más avance, por supuesto, siempre en los países europeos, pero nosotros también estamos haciendo bastante trabajo en esta situación. Siguiente. Este es del estudio nuevo, este es del año que muestra las muertes atribuibles y asociadas a la resistencia por grupo de edad, y lo que muestra acá es que vamos a tener mayor carga son edades muy pequeñas, la neonatología es importante en el tema de la resistencia, luego disminuye la mortalidad en edades más jóvenes, pero afecta fundamentalmente a las personas mayores ya a mayor edad, mayor afectación en temas de bacterias resistentes. Entonces también ahí hay una distribución desigual en cuanto a las edades. Eso es algo que se constata porque ya lo sabíamos que más o menos iba a ser de esa manera por las comorbilidades, por la exposición de las personas a los antibióticos, en neonatología también, cuando tenemos un niño sano probablemente no va a estar expuesto a antibióticos, pero sí cuando tiene problemas en la neo. Siguiente. Y acá el mapa que también es el último estudio que les dejé del año 2021, donde tenemos para este año, para el año del estudio, el 2021, cuál es la tasa de mortalidad por colores. Y aquí nosotros vemos que los azules son tasas bajas y los más rojos son tasas más altas en este mapa mundi. Sale aquí los más rojos en África, ¿cierto? Y nosotros acá en lo que es América tenemos un problema mayor en Argentina, en Uruguay, aquí en Guyana y Surinam,
y también aquí ustedes pueden ver más el detalle en países que no se ven tanto en el mapa. Aquí está Haití y está Cuba. Y así pueden ver los colores de quiénes son los más afectados. Nosotros tenemos una afectación de cierta estimación de mortalidad que es mayor a varios de los otros países como México o los países que nos rodean también. Siguiente. Pero más importante que eso es esta estimación. En la estimación, si ustedes ven, se colorea bastante más rojito el mapa y aquí tenemos ya Argentina con bastante tasa y nosotros también nos aumentan las estimaciones de cuánto va a ser la muerte atribuible por resistencia a los antimicrobianos al año 2050. Entonces estamos todos más o menos en lo mismo y esto tiene hartas implicancias no solo para el tema nuestro de salud humana, sino que como vamos a ver a continuación, es un tema mucho más ecológico, mucho más global, que lo vamos a tomar bajo el foco de lo que se llama una salud, que es el nuevo paradigma en salud pública actualmente. Siguiente. Eso es en términos de epidemiología y de fundamentalmente la mortalidad que produce este problema. Si ustedes quieren ver después incidencias, si quieren ver costos en salud, todo eso tiene altos niveles y por lo tanto no solo es un problema de salud pública por las muertes que produce o que va a producir, sino que por todo lo demás. Eso también se ha estudiado bastante. Pero la respuesta en el fondo que nosotros hemos dado como humanidad a este problema, porque este es un problema global, como recién vimos, es decir, ok, tenemos un problema de la resistencia, si no hacemos algo y no la combatimos, sabiendo que no la vamos a poder eliminar. No es una enfermedad y no es un tema que podamos decir vamos a llegar a cero, como otras enfermedades en eliminación, porque las bacterias sí o sí van a mutar y van a hacerse resistentes. Como les decía al comienzo, es un fenómeno natural. Pero sí tenemos que evitar esta aceleración que produce, y evitar, por supuesto, que esto sea una producción de mortalidad. Porque al mismo tiempo que las bacterias evolucionan a hacerse resistentes, no tenemos la capacidad para crear nuevos antibióticos que les puedan combatir. Entonces, en el fondo, nos estamos quedando sin tecnologías para poder combatir enfermedades infecciosas y eso significa que incluso los más alarmistas podríamos decir, pero podría ser, pudiésemos llegar a una época llamada post-antibiótica, en el que ya no van a haber antibióticos para tratar las bacterias porque están todas resistentes y por lo tanto nos vamos a morir de enfermedades infecciosas que actualmente tienen fácil curación, que la gente se moría de eso antes de la existencia de los antibióticos. Y así también todo lo que significa varios de los procesos que actualmente se hacen como quimioterapia, trasplantes, cirugías, no podrán realizarse porque no vamos a tener antibióticos para poder combatir la infección. ¿Ya? Entonces, imagínense una era en la que no existen antibióticos. A eso nos estamos enfrentando y por eso es tan importante que podamos cuidar estas tecnologías para usarlas bien y cuando se necesita de manera de tenerlas ahí protegidas y que las podamos tener a disposición de la humanidad por los años que vienen. Los antibióticos no solamente se usan en el ámbito humano. Cuando uno conversa con los profesionales de la salud, normalmente uno piensa en el antibiótico que se receta, que las personas toman para alguna enfermedad en sí mismas, pero se nos olvida un poco tal vez ver cómo los antibióticos también se utilizan en la sanidad animal, no solamente para tratar enfermedades de los animales, sino que también para criar animales. En el fondo, hay mucho uso, muchas toneladas de antibióticos que se usan en animales, inclusive en Chile no porque está prohibido, pero para promoción de crecimiento. Es decir, para la crianza, para la crianza de las vacas, ¿cierto? Para la ganadería, para la parte de las aves, lo que nosotros comemos, la, la, la producción de alimentos. En la producción de alimentos se hace mucho uso de antimicrobianos porque estos permiten que los animales engorden más. ¿Ya? Entonces, eso es algo que hace años se está tratando de que los países y los productores no usen los antibióticos como promotores de crecimiento y cada vez se regule más, pero es importante la cantidad de antibióticos que se usan en ese momento. Y también
todo lo que significa el medio ambiente. Nosotros tenemos pesticidas que tienen efecto antibiótico. Cada vez que colocamos algo en la tierra que tiene un efecto contra las bacterias que están ahí, vamos a producir daños ecológicos. Los antibióticos que nosotros usamos y que después se eliminan también producen daños en el medio ambiente. Tenemos resistencias en aguas, en suelos, etc. O sea, es un problema global en el que por lo tanto tenemos que mirar esto bajo este concepto que llamamos una salud o una sola salud o One Health en inglés, y que significa que así como el problema es global e involucra animales, seres humanos y ambiente, tenemos que también intervenir de la misma manera. No podemos intervenir nosotros solos como seres humanos radicados en la atención de salud, sino que hay que hacer la intervención completa porque está todo ligado. Nuestra salud de seres humanos está ligado a lo que pase con los animales y está ligado a lo que pase en el medio ambiente. De esta manera, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas en el fondo, con sus instituciones, dentro de ellas la OMS, pero en conjunto con los otros tres participantes que son la FAO, la Organización Mundial de Sanidad Animal y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tienen una mesa mundial llamada el Cuatripartito, en el que ellos establecen las líneas y van viendo qué pasa con este plan de acción mundial en contra de la resistencia a los antimicrobianos. Entonces existe un plan ya de años anteriores y en este momento, después de la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, se está comenzando con la elaboración del otro plan, del que viene para adelante, y dentro de este plan de acción mundial, una de las cosas que se solicita a los países es que tengan sus propios planes nacionales. Entonces nosotros desde el año 2017, 16 que ya lo lanzamos, pero que abarca 2017, empezamos con nuestro plan nacional contra la resistencia a los antimicrobianos, que actualmente está en su segunda versión, que ustedes pueden encontrar en este link. Yo les dejo acá, donde están todos los documentos del plan nacional, incluidos los planes operativos, y las evaluaciones de los planes y también las orientaciones técnicas de distintos usos de antibióticos, ya para ser más concreto. Pero acá está todo. Y la gracia de este plan nacional, que actualmente, como les digo, este año es el último año de esta versión, tenemos que hacer el que viene, es que es un plan intersectorial donde participan el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, porque ahí está la parte de la acuicultura, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Educación. Ya todos ahí con acciones concretas que tienen que desarrollar para combatir la resistencia a los antimicrobianos desde sus propios ámbitos y también en conjunto. Entonces tenemos esta visión de una salud, por eso nuestro loguito que está acá dice juntos una salud, que es lo principal, y del desarrollo de bastantes acciones desde todos estos años que hemos podido avanzar y que vamos a ir comentando en lo que respecta a salud humana específicamente con ustedes ahora. Siguiente. Bueno, ahora ya para enfocarnos a la parte de salud humana, propiamente tal, nosotros además tenemos el tema de la resistencia a los antimicrobianos en la Estrategia Nacional de Salud para el año 2030, ¿ya? En ese indicador que lo tenemos en la parte de medio ambiente, lo teníamos antes en enfermedades transmisibles, pero se modificó por lo que significaba la resistencia y se colocó en el eje de medio ambiente. Y ahí tenemos como meta disminuir, con un indicador específico para disminuir la aceleración de la resistencia a los antimicrobianos, con dos resultados esperados que son nuestros grandes objetivos como plan contra la resistencia de los seres humanos. Uno es evitar las infecciones, porque si nosotros logramos evitar infecciones no vamos a tener que usar antibióticos. Y dos, disminuir el consumo innecesario de los antimicrobianos. O sea, son dos ejes que se trabajan por distintos departamentos, unidades del Ministerio de Salud. Adelante. Yo me voy a enfocar en el segundo porque este es el que van a hablar y el que estamos hablando todo el tiempo de evitar las infecciones. Acá está el tema fundamental de las campañas de vacunación e inmunización. Y por eso que todo el plan, en el plan nuestro, si ustedes se fijan, están involucrados muchos departamentos del Ministerio de Salud. Está control de infecciones, está el departamento de inmunizaciones, está la misma DIPRESE, con todos sus departamentos que tienen que ver con algo en esto. Entonces, de donde ustedes trabajen van a poder aportar a este tema. Y esa es la gracia del plan, que estamos todos juntos haciendo esto.
Para evitar las infecciones, entonces tenemos varias líneas de trabajo, todo lo que es saneamiento ambiental, que para nosotros en Chile lo tenemos bastante controlado en comparación con otros países, pero aún falta tener temas de agua y temas de basuras, microbasurales y esas cosas que todavía tenemos que seguir avanzando en ciertas poblaciones específicas, saneamiento ambiental para no evitar la infección, todo lo que es la promoción de la salud. Personas sanas van a enfermarse menos. Entonces, no solamente es evitar, proteger de microorganismos específicos, sino que también tener personas sanas en lo que es la salutogénesis. Eso también está involucrado. La educación a la comunidad sobre medidas preventivas, ahí hay varias, lavado de manos, ventilación, la higiene de la etiqueta de la tos. Cosas que ya se venían conociendo de hace mucho tiempo, pero se hicieron mucho más populares, yo creo. Ustedes pueden también tener su opinión con el tema de la pandemia del COVID, pero es algo que se sabía desde antes. Y las campañas de vacunación, prevención de infecciones de agentes específicos. Ahí, por ejemplo, está todo lo que es el tratamiento de la infección tuberculosa latente para que no se produzca la tuberculosis activa, como un ejemplo que también está involucrado en el Plan Nacional. Y todo lo que es el programa de control de infecciones de los hospitales, las infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Ya? Entonces, todo lo que signifique prevenir que una persona se infecte y se enferme, nos va a generar que no tengamos que usar antibióticos. Eso es, necesitamos cuidar de estas tecnologías, entonces ojalá nadie los necesite. Pero sabemos que igual la gente se enferma. Por lo tanto, la otra parita de los objetivos va a ser el buen uso de estos antibióticos. Adelante. Y acá yo vi por ahí que había gente de los PROA. Bienvenidos a la presentación. Ustedes ya han escuchado esto muy probablemente varias veces, pero la segunda patita es disminuir el consumo innecesario de antibióticos. Y acá tenemos fundamentalmente en salud humana, porque acuérdense que esto también va en animales, en medio ambiente. En salud humana tenemos lo que se llama los programas de optimización de uso de los antimicrobianos, o PROA. ¿Ya? Para quienes no han escuchado esta sigla, recuérdenla porque las van a escuchar de aquí para siempre. Probablemente años atrás nadie había escuchado hablar de los PROA, pero ahora cada vez van a ser más importantes estos programas que estamos desplegando en toda la red asistencial. ¿Dónde se enmarcan los PROA? Se enmarcan en este plan nacional que les comenté, en una línea estratégica específica que es la regulación y monitoreo de uso, y ya en Chile tenemos establecimiento de equipos PROA en todos los hospitales de alta y mediana complejidad de nuestro sistema público de salud. Eso se logró gracias a que el año pasado se estableció como meta de un compromiso de gestión poder tener los PROA en este nivel. ¿Ya? Entonces, todos los servicios de salud además tienen sus equipos PROA para también poder trabajar con la atención primaria, que también tiene sus equipos PROA. Ahí no está tan absolutamente desplegado. Hay algunos, yo he estado en varias regiones y hemos visto que hay bastante equipo en distintas SPAM y hospitales comunitarios, pero probablemente todavía es la patita que más nos falta de seguir avanzando en la parte de atención primaria. ¿Ya? Tienen roles un poco distintos porque de hecho los antimicrobianos que usan son un poco distintos. Si bien los dos tienen por objetivo pruebas de atención primaria como de hospitales, reducir o usar bien, uso racional, se llama la norma, de los antimicrobianos, las acciones son un poco diferentes porque también el nivel de tecnología, el tipo de antibiótico que se usa en cada uno es distinto. Pero sin embargo también se incentiva a que estos pruebas estén bastante unidos. Y de hecho en las capacitaciones que se hacen están los hospitales y está la atención primaria y van ahí juntos monitoreando lo que está pasando y tratando de hacer intervenciones. Cosas que hacemos desde los PROA, pero también desde el nivel central en todas nuestras campañas para que también la comunidad sepa de esto. ¿Ya? Nosotros necesitamos hacer que las personas en la comunidad entiendan que el buen uso de los antibióticos es importante para proteger su propia salud. Y además de esa parte de la campaña comunicacional, también hacer que los prescriptores sepan prescribir bien los antibióticos. Y por eso que estamos acá en este momento. Adelante. Esto en general, yo no me voy a detener en darle los detalles de los PROA, porque los que están en PROA se los saben, los tienen en sus orientaciones, tienen todos los documentos, pero les quiero mostrar solamente las funciones del equipo.
El equipo tiene que tener un plan de trabajo para el año, tiene que difundir el PROA entre los miembros del equipo de salud completo, o sea, todos tenemos que conocer que esto existe, por lo tanto, cada vez que yo tengo una duda con un antibiótico o no sé cómo enfrentar algo, puedo dirigirme al equipo PROA, evaluar el programa, cómo va, las intervenciones que se establecieron en el plan, tiene que difundir todo esto que está pasando a sus propias autoridades y también reportar a los servicios de salud y también al nivel central cuando los monitorizamos en cuanto a los indicadores que se usan para ir viendo cómo van. Siguiente. Bueno, ¿y por qué estamos haciendo esto? Fundamentalmente porque ya nosotros sabemos que los antibióticos se dan mal. Sabemos que hasta el 90% del consumo de antibióticos se genera en atención primaria. Ahora, como yo les decía, son distintos. Los grupos, vamos a ver que se dividen en grupos los antibióticos, de los que más se dan en atención primaria son de un tipo, pero en cantidad es donde más se dan. Y los de hospitales, que si bien son menor cantidad del total, son los antibióticos más nuevos o con efectos más amplios y que por lo tanto también son más peligrosos porque son los que más tenemos que cuidar. Vamos a ir viendo después eso. Y lo que se estima es que esto va a nivel mundial, no estoy diciendo que sea en Chile, pero yo no me extrañaría que fuera igual, hasta el 50% de las prescripciones que se dan de antibióticos son innecesarias. Esas son las que tenemos que evitar. ¿Ya? Nosotros tenemos que tratar de dar el antibiótico para quien lo necesita, porque no es que le vamos a dejar sin tratamiento, pero para quien lo necesita y con ciertas regulaciones. Evitar primero la prescripción cuando no es necesario. Usar antibióticos de espectro reducido, es decir, cuando alguien lo necesita, ¿cuál le vamos a dar? Tenemos que tener la capacidad racional para elegir cuál, no es cualquiera. ¿Ya? No porque se ponga alguno de moda o porque esto es lo que se usa, lo que yo he escuchado que se usa ahora, eso pasa mucho en los prescriptores. Entonces, tenemos que tener guías para eso, de saber cuál es la primera elección. Optimizar la duración de los tratamientos. Cada vez los tratamientos se hacen más cortos y eso está basado en evidencia. Antiguamente uno daba 10 días, 14 días, ahora cada vez más se va cortando el tiempo. Por ejemplo, en infecciones respiratorias bacterianas ya estamos en 5 días, ya no son 7. Entonces vamos acortando también la duración de los tratamientos a lo que sea necesario y que no provoque efectos adversos y evitar la resistencia. Y utilizar cuando sea posible la prescripción diferida, que es este tema de que puede que alguien tenga una infección bacteriana, que no lo sabemos bien, sobre todo esto se da en infecciones respiratorias como la otitis o la faringitis, y que nosotros podemos hacer una prescripción luego de observarlo un par de días al paciente si es que se le pasa o no. ¿Ya? Eso, por supuesto, tiene necesariamente que ver con cómo es su red y qué acceso tienen las personas a poder tener un control rápidamente. Pero cuando sea posible, y por eso dice así, ojalá poder, el concepto es tener ojo con qué es lo que se receta y cuándo se receta. No asumir que con el antibiótico no pasa nada, que es mejor entre darlo y no darlo, mejor darlo. Esos conceptos y esos mitos son los que tenemos que evitar. Siguiente. Bueno, ¿y por qué tenemos que evitar este uso inapropiado de antimicrobianos? Fundamentalmente por tres grandes problemas que se nos suscitan. Uno es porque afecta la calidad de la atención y la seguridad del paciente. O sea, para la propia persona a quien le estamos dando el antimicrobiano, nosotros tenemos cuando lo damos mal, o lo damos en menos, o lo damos en más, o le damos uno que no era el que le correspondía, va a aumentar la mortalidad por enfermedades infecciosas. Va a aumentar también el tema de las reacciones adversas a fármacos, para los químicos que estén acá, los que son del PROA ya saben, nosotros le llamamos RAM a la resistencia a los antimicrobianos porque esa es la sigla internacional y por lo tanto yo estoy tratando de cambiar el concepto acá de que las RAM de reacciones adversas se llaman RAFA, pero eso significa RAFA, reacciones adversas a fármacos. El segundo es porque impacta negativamente en el gasto que realizan tanto los servicios de salud, el Estado, en relación a comprar antibióticos más caros porque ya no se pueden usar los otros, y también a los hogares, cuando una persona le prescribe antibióticos que no corresponden. Le vamos a prescribir una cefalosporina en vez de la amoxicilina, por ejemplo, cuando la amoxicilina era la indicada, pero porque somos más choros queremos darle la cefalosporina, ¿ya? Y aumentan la resistencia a los antimicrobianos.
que es lo que nos convoca, pero que tiene las otras líneas de problemas en el uso inapropiado. Adelante. ¿Cuáles son las causas del mal uso de antibióticos en salud? Aquí no estamos hablando solamente de que los prescriptores no sepan. Hay varias razones por las cuales un médico, el prescriptor normalmente es el médico, pero también recuerden que el dentista y la matrona también pueden dar antimicrobianos, pero son mucho más acotados los que utilizan. Pero usamos la palabra prescriptor en el plan porque también incluye a los veterinarios cuando hablamos de sanidad animal. Pero en salud humana normalmente existe un importante desconocimiento y hay mitos de parte de la población, pero también de parte de muchos prescriptores. El hecho de que uno crea, como les decía antes, que puedo darlo por si acaso. O sea, yo me enfrento a un paciente y creo que sí, lo más probable es que su faringitis sea viral, pero ya sabéis que por si acaso no hay que tener un estreptococo, le pongo igual la penicilina benzatina. Ya, total, es un pinchazo, la gente queda feliz porque lo pincharon. Y además, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues entre darle y no darle, mejor darle. Entonces, porque no produce efecto, es algo que esta vez fácil, es barato, tampoco estoy haciendo algo tan terrible, y no es así, ¿ya? O sea, como ya vimos, si tú das por si acaso estás haciendo un uso inadecuado y estás causando todas estas problemáticas hacia adentro. Sí pasa. Eh, Tenemos un tema importante en cuanto a la adquisición sin receta. En otros países es aún peor porque en muchos países no existe que esto de que el antibiótico se da con receta, todavía es compra libre. Están avanzando hacia allá. Nosotros en los años 90 ya tenemos la prescripción bajo receta médica, pero por supuesto ahí siempre aparece en nuestras charlas la falta de fiscalización de estas farmacias que de repente venden sin la receta porque no lo están fiscalizando, mucha automedicación de las personas que se quedan con los antibióticos que tuvieron antes o se los regala a un familiar, ¿cierto? Uso la amoxicilina como si fuera un paracetamol, lo tengo en la casa, ya ahí falta mucha, mucha educación. Y todo lo que ahora sabemos también sobre la venta ilegal de estos fármacos en las ferias libres, por ejemplo, o por internet, que es un tema. La gente, si no accede a que le dé la receta el médico y se queda con la idea de que tiene que tomar antibióticos, la va a ir a comprar a otra parte. Entonces, no sacamos nada nosotros con restringir, sino educamos también a la comunidad de por qué hay que tomar los antibióticos. Hay presión por parte de los pacientes. El paciente va a la consulta con la idea de que le receten, si no, ¿para qué va a ir? Si no se compra el paracetamol en la farmacia. Entonces, si tiene un resfrío y quiere pincharse, ¿cierto? Quiere pincharse la penicilina. Entonces hay una presión por parte de los pacientes, una falta de tiempo también de los médicos probablemente ahí para evaluar bien al paciente o para hacer esta prescripción que llamábamos antes diferida, de poder seguir a tu paciente, saber qué es lo que está pasando, poder explicarle bien las cosas, eso requiere de tiempo. Tenemos también todavía falta de apoyo de laboratorio, ya sea porque no tenemos el acceso a ciertos test, pero sobre todo porque no hay tanto desarrollo de esto. O sea, en resistencia a los antimicrobianos, falta desarrollo de la industria farmacéutica de nuevos antibióticos. Eso se sabe que es muy poco lo que se desarrolla porque no es comercialmente conveniente desarrollar antibióticos. Y por otro lado, también falta avanzar en temas de test diagnóstico. Por ejemplo, nosotros deberíamos ya a esta altura de la humanidad saber exactamente que si la faringitis es o no es por un estreptococo de manera rápida, y eso todavía no tenemos tanto acceso a eso, o los test son más o menos nomás. Y el temor a las demandas. ¿Ya? O sea, si yo como médico no prescribo y porque quise cuidar el antibiótico y quise ver qué pasaba y resulta que se muere, como hemos visto en las noticias, la persona, hay un susto de decir, pucha, ¿por qué entre que meterme en esa camisa de once varas mejor lo receto? ¿Ya? Entonces, estas cosas uno tiene que conocer que existen, sobre todo para conversarlas y poder ver de qué manera, cómo se soluciona muchas de ellas, sobre todo el tema de los desconocimientos y el tema de el temor a la demanda, eso, fundamentalmente yo creo basándose en las guías y en los protocolos que van a tener los equipos PRO, ¿ya? O sea, si uno como médico dice, ok, yo hice lo que tenía que hacer según el protocolo, independiente de que puedan haber resultados adversos que no quisiéramos, que van a ser los menos, no deberíamos seguir teniendo tanto temor. Siguiente. Aquí les
les traje estos del Metropolitano Central que hicieron hace unos años atrás, que está tomado también de una campaña que hicieron en España, en el que lo que intenta decir, esto es por eso dice sobre el COVID, porque estábamos todavía con la dupla, de ese año es, pero es interesante porque trata de llegar a la comunidad con esta idea de que los antibióticos no sirven para las infecciones virales, así como no te protege contra la gripe y el resfrío un bloqueador solar. ¿Ya? Entonces ahí ellos sacaron harta de este tipo de comunicación y marketing en sus redes sociales. Entonces, el uso inapropiado se da por un antibiótico que es inadecuado para el patógeno o para las condiciones del paciente, porque estamos dando dosis muy altas o muy bajas, porque estamos dando una duración de tratamiento muy larga o muy corta, y por los usos injustificados. Fundamentalmente lo que nos convoca hoy es las infecciones virales, las respiratorias. Eso es lo que yo diría que más uno usa. En diarrea, yo creo que en Chile uno sabe que no, el antibiótico es como raro, no es tan frecuente decir, bueno, voy a tratar la diarrea con un antibiótico. Díganme, después ustedes dirán, sí, pero en mi práctica por lo menos eso no era algo tan asociado, pero sí cuando estamos hablando de infecciones respiratorias, sobre todo la bronquitis, ahí es como número uno, yo creo, en mal uso de antibióticos. Siguiente. Bueno, estas son, y lo que van a conversar en todos estos webinars, las enfermedades comunes del invierno. Aparecen varias de estas en la guía del uso de antibióticos en atención primaria, que está en la página que les dejé. Tenemos, bueno, el resfrío común, que yo creo que todo el mundo sabe que no se usa, ahí no hay discusión en que no se usan antibióticos. Tenemos la gripe, la influenza, también etiología viral. Tenemos dos que son causadas o por bacterias o por virus, la faringitis y la neumonía. Ya, sobre todo la neumonía, estas dos están con estrellitas acá porque aparece cuál es el antibiótico que se usa, cuándo hay que usarlo, porque no hay que usarlo siempre, pero cuando efectivamente hay una sospecha fundada de estreptococo, en el caso de faringitis, y no tenemos posibilidad de hacer esto de la prescripción diferida, vamos a poder usar la amoxicilina. Fundamentalmente, todas las respiratorias ustedes van a ver que cuando es necesario, el primer lugar es amoxicilina. Y amoxicilina sola. La otra vez, hace unos días atrás, andaba un reel de un médico que no sé de qué país es, que era como un reggaetón de los antibióticos, y él y ponía ahí como bailando que el amoxiclavulánico como número uno de faringitis, y así puso hartas enfermedades como aprenderse mnemotécnicamente con un reggaetón el uso de los antimicrobianos, y decía puras cosas que no eran. Y la lista, pues, y hasta yo le comenté, que era como, ojo con la resistencia, porque era como totalmente contrario a lo que nosotros estábamos diciendo. Entonces él responde, y me respondió a mí también, ah, pues si era una canción nomás para reírse. Sí, pero si la gente lo ve, va a creer que efectivamente el amoxiclavulánico es primera elección. Entonces yo creo que hay que ser responsable también por lo que nosotros decimos en redes sociales. La neumonía ahí con distintas causas, distintas edades, tiene efectivamente diferencias, pero también la amoxicilina es el primer lugar. Y esta que a mí me da rabia cada vez que la escucho, que alguien tiene bronquitis y le dejan antibiótico, ¿ya? Porque tiene muchas consecuencias. Tiene consecuencias de que no estamos viendo cuando efectivamente hay una neumonía, a lo mejor. Tiene consecuencias de que estamos dando antibióticos de más. Tiene consecuencias en que estamos tapando otro tipo de enfermedades, en temas de tuberculosis. Lo clásico es que la persona no se diagnostique porque primero creyeron que era una bronquitis y le dieron antibiótico, y uno va a ver para atrás lo que pasó con el paciente porque no se diagnosticaba por una tos de más de 15 días, y resulta que todos los diagnósticos eran bronquitis, y vamos dándole amoxicilina, y cuando no se le pasa le cambiamos y le seguimos dando, y así varios cursos de antibióticos hasta que a alguien se le ocurre pedirle una muestra para Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ojo con la bronquitis, no se usan antibióticos. Siguiente. Esto también lo conocen los equipos PROA, pero para que todos ustedes que no están ahí lo puedan mirar, nosotros desde la OMS tenemos una clasificación de los antibióticos en tres grupos, que se llaman el grupo acceso, el grupo vigilancia y el grupo reserva, ¿ya? Porque no todos los antibióticos, por supuesto, son iguales. Y a esta clasificación le llamamos la clasificación AWARE, que es por la sigla Access, Watching and Reserve.
Y la clasificación AWARE nosotros la tenemos adaptada a Chile en nuestros documentos según los antibióticos de los que disponemos acá en Chile, ¿ya? Entonces, para que ustedes vean y que cuál es la idea y hacia dónde tenemos que apuntar, es que cuando tengamos que usar antibióticos, recuerden que no siempre se usan, la primera opción que deberíamos tener es usar los antibióticos del grupo acceso. El grupo acceso son aquellos a los que las personas tienen que tener acceso cuando lo necesitan, de ahí el nombre. La meta de la OMS es que el 70% de los antibióticos que se usan en un país sea de grupo acceso. O sea, el 30% restante lo dejamos para el otro. En el grupo acceso está la amoxicilina, la amoxiclavulánico, la ampicilina, las penicilinas iniciales, las cloxacilinas, cefalosporinas de primera, metronidazol, gentamicina, micacina, que son clásicos para la ITU, nitrofurantoína, tetraciclinas y cotrimoxazol. ¿Ya? Los clásicos que conocemos y que nunca habían ponderado, ¿cierto? Porque son los que primeros que se usan. El segundo grupo es grupo vigilancia. Estos son antibióticos que son de segunda línea, que son para poblaciones especiales o para cuando tenemos temas de resistencia, son específicos, ¿ya? Para ciertas cosas. Esos no se usan como acceso. Su nombre lo que dice es que nosotros tenemos que vigilar su uso, ¿ya? Los equipos PROA tienen que ir vigilando qué es lo que está pasando con ellos y tratar de disminuir su uso inadecuado. O sea, los primeros focos para disminuir uso, además del total, por supuesto, es en este grupo. Y aquí, ojo, porque yo les voy a dar dos que son importantes en este grupo que se usan mucho. Las fluoroquinolonas, ciprofloxacino fundamentalmente, que es como el primero que dan para la ITU, cuando la indicación es los del grupo acceso. Acitromicina, claritromicina, son antibióticos que tenemos que tratar de disminuir. Y para el caso de los hospitalizados, fundamentalmente, la ceftriaxona. Antibióticos que tienen el problema que no solo no están indicados inicialmente, sino que inducen más resistencia a los antimicrobianos. Ojo con esos, porque son los que tenemos que disminuir y tratar a los pacientes con estos otros grupos. Finalmente, el grupo reserva, que son ya los antibióticos nuevos o de mayor espectro, amplio espectro, que fundamentalmente no están en la atención primaria ni en la gente en la farmacia, sino que están en los hospitales y estos, como su nombre lo dice, están reservados para ciertas personas que lo necesiten, ¿ya? Y en estos, los grupos de los hospitales, los PROA de los hospitales de alta y mediana complejidad, se concentran sobre todo en estrategias en que tienen que autorizarlo a ellos para su uso, ¿ya? Son estrategias con autorización previa. Entonces hay diferentes estrategias que hacen los PROA para cada uno de estos, pero yo quiero dejarles el mensaje del ciprofloxacino y la citromicina y la ceftriaxona en esto para que tengan conciencia de que no es usar ceftriaxona. O sea, yo siempre cuando tengo un familiar o un amigo que me dicen, oye, me pasó, me dieron ¿y qué antibiótico te dieron? Y siempre ciprofloxacino, y siempre ceftriaxona, ¿ya? Entonces yo creo que todavía falta esa conciencia de que tenemos que pasar a los antibióticos de grupo acceso. Siguiente. Se me está pasando el tiempo. Ya, voy terminando. Tenemos, para su tranquilidad, nosotros el equipo PROA tienen la obligación de hacer protocolos de uso. ¿Ya? Entonces, existen protocolos de uso propios de ustedes, de que van a tener más cercanos a su realidad local, porque cada uno tiene que adaptar estos protocolos más o menos a su realidad. Si nosotros decimos que la ITU se trata con nitrofurantoína, pero justo hay un servicio de salud que tiene, no sé, que tiene otra ecología ahí bacteriana, otro perfil de resistencia probablemente tenga que adaptar, ¿ya? Pero normalmente se basan en los mismos protocolos del ministerio. Nosotros tenemos hasta el momento publicado en esta página que yo les dejé primero esta orientación que les conté antes para el uso de antibióticos en infecciones comunitarias de manejo ambulatorio, donde aparecen las infecciones respiratorias, las infecciones urinarias y las infecciones de tejidos blandos, la piel y partes blandas. Aquí les puse las respiratorias porque nos convocaba para la campaña de invierno. Entonces, aparece la faringitis, la amigdalitis, de qué manera tratarla, la rinosinusitis aguda, la otitis, la bronquitis, que aparece ahí diciendo no se usan antibióticos, la exacerbación de la EPOC y las neumonías adquiridas en la comunidad de manejo ambulatorio, ¿ya? Estas guías
uno las va revisando, nosotros las tenemos publicadas, ¿cierto? Tenemos también ahí los temas GES que tienen sus propias canastas, entonces las vamos revisando cada cierto tiempo, no con la frecuencia que quisiéramos a lo mejor, pero si sale nueva evidencia, estas van cambiando, entonces en la página van a ir como diciendo nuevo cuando tengan algún cambio, no son estáticas, pero por lo menos es algo con lo que usted se puede guiar hasta el momento. Siguiente. Y la otra es el tema de la neumonía, que también está publicado, que esta es neumonía adquirida en la comunidad en adultos de manejo hospitalario. También ya está arriba. Estas guías no son largas, no tienen cómo qué hace la neumonía, cómo se diagnostica, qué test, no. Está enfocada en cuál es el antibiótico que se usa. ¿Ya? Entonces es una guía corta que se puede tomar como referencia para que ustedes sepan. Es importante que sobre todo los prescriptores, los médicos que les gusta ver qué es lo que las sociedades científicas recomiendan, en este tema de los antibióticos, guiarse por los guías que hacemos acá, ¿ya? Porque nosotros con el grupo asesor evaluamos lo que hacen las otras sociedades científicas, pero el perfil de resistencia no es lo mismo en Estados Unidos que acá, ¿ya? Por ejemplo, nuestro neumococo es sensible a la penicilina. Por lo tanto, no tenemos ese problema que puede estar en Europa o en Estados Unidos. Las guías de ellos y que aparecen ahí están enfocadas a sus perfiles de resistencia, que son distintos, repito, a los nuestros. Siguiente. Y eso es lo que quería comentarles. Le pongo más grande nuestro logo, Juntos una Salud, como una invitación también a desde donde ustedes estén puedan contribuir al Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Herrera su clarísima presentación. En el chat aparecieron algunas preguntas recientemente y también nos están pidiendo reiterar la página donde está subida toda esta información y estas guías que mostró. Yo las voy a subir en el chat mientras contesta la primera pregunta. Dice, se mencionó que el objetivo de que el 70% de los prescriptores sean del grupo de acceso a nivel país. ¿Existe una meta enfocada en la atención primaria? El 70% de las prescripciones, no de los Ujú. prescriptores. ¿Sí? Sí. Sí, no, la meta del 70% es una meta que nos dio recién la OMS. Nosotros hasta el año pasado usábamos la meta de 80, perdón, de 60%. La quisieron subir a 80 y finalmente en las discusiones internacionales quedó en 70%. Eso es a nivel país. Lo que nosotros hacemos es tomar el consumo total del país, que no va por lo que hace cada establecimiento, sino que lo hacemos a través de cuánto es lo que se vende de antibióticos, y con eso nosotros cumplimos como país con más del 70, ¿ya? En, nos falta un poquito ahí en disminuir el grupo de vigilancia, como les decía, el ciprofloxacino y la citromicina, para cumplir totalmente con algunos de estas metas, pero hasta ahora a nivel país cumplimos. En lo que se refiere a la meta propiamente tal para APS, los PROA del Servicio de Salud establecen sus propios planes, cada uno diferenciado. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría? Uno esperaría que en APS fuera mucho más, por lo menos yo te diría el 90%, porque ahí no se dan antibióticos de grupo reserva, no deberían darse ninguno del grupo reserva. Entonces, tienen un pool de los que se dan en el vigilancia, pero que debería ser el mínimo. Ojalá casi todo para el tema del grupo acceso. Entonces ahí el equipo PROA del establecimiento es quien tiene que establecer la meta. Lo que nosotros le hemos pedido hasta ahora es que evalúen alguno y vayan viendo, monitorizando qué pasa. Por ejemplo, en Atacama lo estaban haciendo así. ¿Qué pasa con el consumo de ciprofloxacino? Ir educando a los prescriptores de que no es la primera línea en ITU, entonces con eso ya lo bajas un montón. Así que deberían ser diferenciadas, pero no tenemos metas nosotros desde el nivel central para cada uno, sino que los propios equipos establecen sus metas dependiendo de cuál es la realidad que tienen en este momento. Y más que consulta, un comentario. Dice ahora que en APS prácticamente hay QF en todos lados. Dice, nos ha pensado en reforzar estas materias con ellos hacia los prescriptores y la comunidad, por ejemplo. Acitromicina se da mucho para bronquitis que nunca han hecho fiebre, no hay criterios para su utilización en niños. Y como bien se dijo en la PPT, las personas la piden mucho y falta más educación. Sí, bueno, los químicos son parte del grupo nuclear, yo no le entré en detalle del PROA, pero los PROA tienen unos equipos nucleares. En APS, ya que están preguntando por APS, en APS es el prescriptor
el médico, el químico farmacéutico y un personal de laboratorio cuando tienen laboratorio, si no van apoyados por el laboratorio del servicio de salud. Entonces, efectivamente, cuando nosotros hicimos la orientación técnica, que fue ya hace varios años y tenemos que actualizarla, para los PROA de APS se coloca ahí en caso de que tenga químico farmacéutico, este debe ser parte del PROA. En ese tiempo, redes asistenciales, DIVAP nos dijo es que no hay muchos químicos, tenemos pocos químicos. Pero cada vez que yo he ido a región, y efectivamente, como dice aquí la persona que comenta, cada vez más uno se da cuenta que en todos los CEFAM hay químicos. Por lo tanto, todos esos CEFAM tendrían que tener un equipo PROA con el químico ahí adentro, con todo el plan que significa lo mismo que tú estás diciendo. ¿Existe algún lugar donde poder ver cuáles son las resistencias por localidad o ciudad? No, nosotros a nivel central no tenemos esa vigilancia, esa es la vigilancia que deberían llevar los equipos PROA también, dependiendo sobre todo de, eso normalmente cada hospital también lo tiene. Lo que a nivel nacional tenemos es lo que saca el ISP, que también es parte del plan, por supuesto, en términos de vigilancia de resistencia de los microorganismos que están establecidos por el decreto 7. Recuerden que por el decreto 7 tenemos las enfermedades de notificación obligatoria y ahí hay una lista de agentes que se vigilan para el tema de resistencia. En eso sí está. Pero que nosotros tengamos así un lugar donde salga cada localidad, eso de hecho yo creo que eso no existe. Cada uno va a ir viendo cuál es su perfil de resistencia, que es una de las tareas del PROA. Otra consulta que tiene que ver con la eliminación de antibióticos. Si bien existe una actualización de circular, hay instrucciones acerca del adecuado proceso de eliminación de medicamentos vencidos. Dice, si uno analiza, existen varias familias de antibióticos que no son mencionados. Sí, mira, el tema de la eliminación es una de las tareas que tenía DIPOL en términos del Plan Nacional, aparece ahí. Hasta ahora lo que yo tengo entendido es que sí lo tomaron como fármaco en general. Así que no tenemos algo específico para antibióticos, pero lo vamos a revisar cuando evaluemos la tarea que ellos tenían. Nosotros lo que hacemos de acá de la coordinación es que del plan operativo que cada uno se puso tareas, vamos viendo si cumplieron y vamos monitorizando que vayan cumpliendo con esos objetivos. Así que la DIPOL ahí tenía la tarea de hacer esa parte de la eliminación. Pregunta en relación al uso de antibióticos en atención privada, si existe alguna estimación. Tenemos en atención privada, nosotros lo que hacemos de consumo, tenemos dos fuentes de información que nos abarcan casi todo lo que es consumo de antibióticos. Uno es lo que vende Senabas, o sea, lo que reparte Senabas al sistema público, que eso está completo, que es cuánto se... No, si, no tenemos el consumo porque no sabemos cuándo la persona se lo toma, ya esa parte como es muy complejo de tener, pero sí todos los países monitorizan a través de la venta, de la compra y eso lo tenemos en ABAS público. Para el privado tenemos todo lo que es la compra privada de las personas en farmacias privadas. Eso también lo tenemos, ¿ya? Entonces, en el reporte que sacamos sobre consumo, que tenemos que sacar este año el segundo, pero ya ahí en la página que les dejé el primero, tenemos todo ese consumo. ¿Cuál nos falta que no hemos podido obtener? Tenemos que ver canales para obtener. Son los antibióticos que se usan en los hospitales privados, es decir, las clínicas, ¿ya? Esa parte, esa información no nos llega a nosotros ni por Senabas, porque no les vende Senabas, ni por el ICVIA, que es la base de datos que nos da el consumo de los privados comprados ambulatorios. Pero es el mínimo, todo lo demás sí tenemos el consumo total. Hay otra pregunta bastante práctica. En caso que algún profesional hubiera indicado un antimicrobiano, pero al llegar al control con nosotros se ve que no es necesario, ¿se puede suspender independiente del número de días que lo haya tomado? Sí. Ok. Em, Dice, la nueva guía de neumonía adquirida en la comunidad de primera línea es la ampicilina y sulbactam. Se me corre aquí Ampicilina. ¿existe algún patrón de resistencia local a nivel país para esa elección? Sí, el ampicilina es tan bueno como la ceftriaxona en términos del neumococo y no produce tanta resistencia como la ceftriaxona. Entonces, por eso que si ustedes se fijan en la guía, aparece esa como primer lugar. O sea, ¿y por qué la dejamos esa y dijimos una segunda opción es ceftriaxona?
porque igual es más cara. Entonces, la centración del problema para nosotros que tiene es que es un antibiótico barato. Entonces, muy fácil de decir, compremos este otro mejor porque es más barato y se da una vez, es fácil de usar, entonces, pero produce mucha resistencia. Entonces, aquellos, sobre todo los hospitales más grandes que tienen infectólogos y que han insistido en el antisulbactam, están pasándose mucho al antisulbactam. Entonces, sí existe toda esa evidencia. Y apareció una pregunta acerca de la actualización de uso de celtamivir en influenza. Ahí yo puedo adelantar que efectivamente se está trabajando en la adaptación de la guía de la Organización Mundial de la Salud que publicó en septiembre del 2024. Estamos trabajando en forma bastante acelerada con un panel de expertos para tener esa guía, esperamos, para mayo, pero a medida que vayamos redactando las recomendaciones van a ir siendo subidas a la página de IPRESE donde son subidas todas las guías de práctica clínica. Em, Dice si las guías, pregunta, están actualizadas con los nuevos tiempos de duración de tratamiento antibiótico, ya que se refirió disminución del número de días. ¿Cuál es guía? Las guías yo creo que mostraste dentro de la presentación, las de uso en APS. Sí, están actualizadas con el número de días, lo tenemos que revisar de nuevo este año porque hay varias de esas que aparecen en la guía que estaban en GES, entonces ahí teníamos Siempre nosotros podemos ir como, por ejemplo, la parte de embarazada no está actualizada porque podemos ir adelantándonos en la guía nuestra de la orientación técnica de uso, que lo tenemos que hacer, sin embargo hay otras garantías y otros programas de salud que les cuesta un poquito más cómo hacer el cambio, entonces lo que nosotros tenemos que ver es que, ojo, porque si hay algo que está garantizado, por ejemplo, nuestro documento no podría decir algo un poco muy contrario a eso, ¿ya? Pero sí, efectivamente, ahora que también va a salir el nuevo decreto GES y todo, deberíamos estar en línea con todo eso. Si bien siguen apareciendo preguntas, voy a leer la última en honor al tiempo. Yo creo que de todas maneras cualquier duda está la comunicación directa también con el equipo de coordinación del plan de resistencia para poder aclarar cualquier consulta que tengan. La última pregunta tiene relación con el curso PROA OPS para este año. Si hay alguna información, aparentemente se tratará más de laboratorios clínicos, no sé si maneja más información. No, yo no manejo información sobre el curso específico de OPS, eso es totalmente de ellos. Lo que sí nosotros tenemos es el curso de PROA en la página Campus Virtual del OPS, que es nuestro, que eso tiene libre acceso, es un curso que está dirigido para quienes vayan a hacerse cargo de la norma, o sea, del equipo PROA, ¿ya? No es un curso que te ayude a usar antibióticos, no es para prescriptores en el sentido de cuadros clínicos, sino que es un curso que establece cuáles son los indicadores, cómo se hacen los planes de trabajo, ese tipo de cosas. Entonces está dirigido a quienes se quieran encargar de los equipos PROA, ya sea en la atención primaria o en los hospitales de mayor complejidad. Ese sí tenemos nosotros abierto. Y bueno, siempre existen, ahí yo les paso el dato, pagados por supuesto, pero el tema de las OCHINF hacen diplomados, hacen magísteres en temas de uso de antibióticos que son también bastante buenos y que les pueden servir en la parte ya más clínica de saber cuál es el antibiótico que se usa y que de hecho esos cursos los dirige el grupo de antibióticos de las OCHINF que trabaja con nosotros directamente como asesores también. Así que estamos todos alineados en ese sentido. Gracias, doctora Herrera, por su presentación, por la aclaración de dudas. Veo que igual hay harto interés de cómo manejar esta sobreindicación de antibióticos, porque ahí estaban dando algunas ideas dentro del chat de a lo mejor pasar por un filtro también en APS de todos los antibióticos efectivamente que se indican. Así que todas las consultas son bienvenidas. Oye, Eh, dejen comentarios porque después, Pati, si me puedes mandar desde el chat los comentarios, sí, como y así nosotros también nos sirve el feedback que nos pueden dar ustedes para seguir avanzando en la creación y diseño de la política pública. Así que sí, no hay siempre me gusta problema. recibir los comentarios de ustedes. Bueno, agradecer también a todas las personas que se conectaron a este webinar, recordarles que la próxima semana, el jueves, tenemos un nuevo tema que se relaciona con este, efectivamente, porque vamos a
difundir una guía de práctica clínica que se publicó en noviembre del año pasado, una guía de práctica clínica GES, que es la guía de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años de manejo ambulatorio, en donde algunas de sus recomendaciones tienen que ver también con el buen uso de antimicrobianos. Así que los dejamos a todos cordialmente invitados en el mismo horario y en el mismo link. Así que muchas gracias a todos y todas.